estamos mirando el carácter del enemigo conforme está revelado en la palabra de Dios, los nombres que él tiene. Recuerden que su nombre principal, el nombre original, es Lucero, hijo de la mañana, ¿cierto? Cuando no estaba caído. Y ahora tiene diferentes nombres que tienen que ver con lo que él hace, con la obra de maldad que él hace. Satanás significa adversario porque está en contra de todo lo que Dios hace, está en contra de todos los propósitos de Dios, está en contra de cada mover del poder de Dios y se dedica a estorbar y a obstaculizar. Y ya vimos cómo a través de la historia ha puesto su mirada en el pueblo de Dios, porque a través del pueblo de Dios, y esto es importante que lo entendamos, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, pero Dios se glorifica de tal manera que Él quiere hacer su obra a través del pueblo que Él escoge. Él escoge un pueblo y Él, de cierta manera, Dios humilla su poder y su omnipotencia, la humilla para usar a un pueblo lleno de defectos, lleno de limitaciones, lleno de falencias y glorificarse a través de ese pueblo débil, frágil, que se equivoca. De ahí que el apóstol Pablo aprendió un principio que se lo enseñó el mismo Dios, que su poder se perfecciona en la debilidad, que lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres y que Dios siempre a lo largo de la historia actúa a través de un hombre pecador, o sea, de un hombre finito, de un hombre quebrantado. Por ejemplo, Abraham, él escoge a Abraham y todo lo que él va a hacer es su plan glorioso de salvación tiene que ver con lo que él va a hacer en la vida de Abraham. Entonces, Satanás conoce eso, o sea, Satanás conoce que el agente, el agente de la obra de Dios, del poder de Dios, siempre es el pueblo que él ha escogido. Y desde que Dios trabajaba con Israel hasta ahora que trabaja con su iglesia, Satanás siempre está persiguiendo siempre al pueblo que Dios está usando, porque de esa manera es que él irrumpe en un reino donde supuestamente él gobierna, es decir, en la tierra gobierna el diablo. Ya vimos cómo el mismo Adán le otorgó legalmente los derechos a Satanás y que por eso él es el príncipe de este mundo. Pero Dios interviene en este mundo por medio de su pueblo, por medio de su pueblo. Nosotros somos agentes del poder de Dios, somos agentes, a través de nosotros Dios mostrará su gloria. Por eso es que nosotros debemos tener claro, recuerdan, yo no sé si ustedes recuerdan una oración poderosísima que hace el apóstol Pablo, que él pide que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros y cuál la supereminente grandeza del poder suyo que actúa en nosotros, aun cuando hay momentos en que nos sentimos tan débiles, tan cansados, tan extenuados, pero todo eso es una sensación que tiene que ver con las debilidades de nuestra carne, pero no pertenece a las realidades espirituales. Las realidades espirituales es que cuando nosotros somos usados por Dios y estamos en el lugar que quiere Dios y asumimos la actitud que quiere Dios y estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, nadie puede con nosotros. Así estemos extenuados y cansados, Dios nos dará la fuerza. Bueno, así como Satanás atentaba contra Israel o perseguía al pueblo de Israel, también persigue la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 2, 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ok, en ese texto el apóstol Pablo reconoce, digamos, que la comunidad de los tesalonicenses necesitaba ser fortalecida en su fe por el apóstol Pablo y que ese era el propósito del apóstol Pablo, ir para afirmarlos en la fe, pero tiene estorbos.
cada vez que va a ser predicada la palabra, el enemigo sabe perfectamente el poder que tiene la palabra. La palabra de Dios liberta, la palabra de Dios abre los ojos, la palabra de Dios da vida y sobre todo que la palabra de Dios quita el engaño. El arma poderosa o el arma eficaz, el arma que él usa siempre es el engaño. Todo ser humano que está lejos de Dios está engañado, porque la verdad solamente proviene de la fuente y la única fuente de verdad es Dios. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. La única fuente de verdad pura es Dios. Si estamos lejos de Dios, no importa si creemos que estamos en lo cierto, estamos equivocados. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ok, cuando alguno oye la palabra del reino, viene el malo o el maligno y arrebata la palabra. ¿Qué es lo que él quiere quitar de nuestras vidas? La palabra. ¿Qué es lo que él quiere adulterar? La palabra. Siempre va a estar en contra del ministerio de la palabra. Y una de sus herramientas o la herramienta por excelencia de Satanás son las doctrinas falsas. La primera doctrina falsa que él expuso en el jardín del Edén fue la doctrina de que Dios es un Dios que todo lo prohíbe y que no quiere que nosotros nos realicemos como personas, que nos ha sustraído al placer del conocimiento, al placer de crecer, que Dios es un Dios que crea las cosas, que crea los placeres, que crea los deleites, pero que luego no los prohíbe. Esa es una de las principales enseñanzas de Satanás. Desde que estuvo en el jardín del Edén, le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de los árboles. Siempre adultera las cosas, siempre predica algo que se parece mucho a la verdad, pero que está ligeramente adulterado. Escuche bien, la verdad como tal es absoluta y es perfecta. Ese cuentico que hay ahora de los valores relativos y de esa es tu verdad y esa es mi verdad y esto es subjetivo, es la obra más grande que ha hecho Satanás, la obra más grande que ha hecho Satanás. De hecho, el asunto de la percepción humana, escuche, el asunto de la percepción humana. Cuando Eva se dejó tentar por Satanás y Satanás le dice a Eva que ese fruto que está prohibido es un beneficio para ella, que no va a morir, o sea, se atreve a negar una verdad que es la verdad acerca de la muerte. Dios dijo, hombre, de este árbol no puedes comer. Pero antes de decir de este árbol no puedes comer, había creado multitud de árboles y en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida para que viviera eternamente y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y una multitud de árboles de los cuales Dios dijo de todo árbol del huerto, todo árbol del huerto podrás comer menos este, así de sencillo. Cuando Satanás tienta a Eva, los sentidos, la percepción, es decir, la capacidad que Dios le dio al hombre de ver, oír, oler, sentir, analizar, cuestionar y deducir algo, fue completamente alterada, porque en ese momento, por ella estar interactuando con Satanás, que es una mente que es reprobada, por ella estar interactuando con Satanás, sus sentidos, su percepción fue adulterada. Es decir, ya ella no percibe las cosas correctamente. Y aquello que la lleva naturalmente a la muerte, ella comienza a desearlo. ¿Y cómo logró Satanás eso? Lo logró a través de una pequeña y ligera adulteración de la palabra que Dios había sembrado
en su corazón. Una ligera adulteración de la palabra de Dios produjo en la mente, en los sentidos de Eva. ¿Cómo percibimos nosotros el mundo? A través de nuestros sentidos. Pero hoy nosotros encontramos que estamos en medio de un conflicto originado por la percepción distorsionada que tienen todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano con esa percepción distorsionada ha ido evolucionando cada vez más y más y más y más en su percepción. Y se han levantado las ideologías y se han levantado las doctrinas y las ideologías. Miren que esto es importante porque nosotros pensamos siempre que la acción de Satanás es, qué sé yo, las películas de terror, que sale de noche y espanta, que la muñequita Anabel, que la niñita del aro, que Freddy, que Chucky, y nosotros nos hemos inventado esa película. Pero a él ni le va ni le viene, ni Anabel, ni Chucky, ni Freddy, ni eso. Tan inofensivo es eso, entre comillas, que los jóvenes van y se divierten con eso. Ahora, yo no estoy diciendo que sea bueno ver esas películas, lo que estoy diciendo es que el poder de Satanás no está ahí. El poder de Satanás está en aquellas ideologías que tú aceptas, en aquellas creencias que él logra implantar en tu cerebro y que se constituyen en la manera como tú percibes el mundo. ¿Por qué? Porque tú vas a una película y ay, de pronto espiritualmente esa película, hermano, esa película te va a afectar. Y si esa película se la ofrecieron al diablo, ya sea, yo no quiero andar de eso porque yo sé que ese es el tema que a todo el mundo le gusta. Pero tan fácil que es no ir, ¿cierto? Ahora, para los que les gusta ir, pues en esas películas hay una cantidad de cosas, hay una cantidad, digamos, de influencias satánicas que producen daño a las personas. Pero si tú eres una persona fuerte mentalmente, tú puedes salir de la película y de los 3, 4 días se te olvida y no ha pasado nada. Pero con las ideologías y con las creencias, o sea, cuando él establece ideas en tu mente, cuando él establece formas de pensar y de percibir el mundo en tu mente, ya estás atrapado. Entonces, estamos en un momento, en una era donde el diablo ha hecho estragos en la percepción de las personas, incluido en la percepción de la iglesia. Y eso es lo que él ataca, la manera como tú percibes el mundo. Entonces, encontramos ahora que hay un movimiento que defiende la autonomía de la percepción de los seres humanos, de tal manera que si tú eres un hombre, porque tus genes, tu genética, algo tan fuerte y tan objetivo, algo tan trascendental como el ADN del ser humano, que es algo tan científicamente comprobado de que tú en tu ADN, en tu fisionomía, eres un hombre con una realidad absoluta, pero si tú por una enfermedad de tu percepción, que ya estamos viendo que el diablo ha alterado la percepción del ser humano y el ser humano está engañado en sus sentidos. Si tú te percibes como una mujer, eso hay que respetarlo. Eso pareciera en un momento dado que, que fuera algo como humanitario, como que si es verdad que hay muchachos y muchachas que crecen con unos conflictos de disforia de género, con unos conflictos y que hay que tratarlos con amor, con cariño. Sí, todo eso es cierto. Todo eso es cierto, con el mismo cariño y con el mismo amor con que se trata a una persona que se siente que es un gusano o que se siente que está mal en la vida o que tiene cualquier otra percepción negativa de sí mismo que no concuerda con la realidad. Por ejemplo, la anorexia. ¿Qué es la anorexia? La anorexia es un desorden de la percepción. La persona está completamente flaca, está cadavérica, está en los huesos, pero se percibe como gorda. Si nosotros respetamos la percepción de esa persona anoréxica y ella un día
se le da porque quiere que le hagan la cirugía esa de recortarle el estómago o no quiere comer, entonces tendríamos que respetarla hasta el punto de que se muriera. Sería un crimen llevarla a un psiquiatra o a un psicólogo, y estoy hablando de afuera del mundo, para que le hicieran un tratamiento para corregir esa enfermedad que ella tiene en su autopercepción. Entonces, este asunto de respetar la autopercepción ha llegado a unos extremos que hay gente que se cree animal, hay viejos que se creen niños. Ya hemos encontrado problemas, por ejemplo, con los deportistas que le ha tocado a mujeres deportistas competir contra hombres trans porque hay que respetar que ese hombre se siente mujer y han sido golpeadas y maltratadas. Entonces se levanta como digamos, una discusión de ética absurda, completamente absurda, porque hay que respetar por un lado al señor que siendo un hombre grande y musculoso se cree con una mujer, pero entonces no podemos respetar a la mujer que quiere competir en igualdad de condiciones, un juego limpio y un juego justo. Eso no se puede respetar. Entonces se levanta toda una polémica, se levanta toda una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos está demostrando claramente hasta dónde los sentidos de la percepción de los seres humanos están completamente enfermos. Estamos frente a una generación de gente que está completamente enferma. Y está enferma porque tiene en su cabeza una cantidad de ideas y una cantidad de percepciones que no se adecuan para nada a la palabra de Dios. La herramienta favorita de Satanás es el engaño, es la mentira. Y esa mentira lo que hace es enfermar nuestros sentidos. Entonces, primera de Timoteo 4:1, no lo vamos a buscar, pero dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. ¿De dónde provienen las falsas doctrinas? De los demonios. Las falsas doctrinas provienen de los demonios. Y esa es el arma favorita de Satanás para la iglesia. Para la iglesia. Escucha, ni siquiera la persecución hace tanto daño como lo hace la mentira, como lo hace el engaño, como lo hace adulterar un poquito un versículo bíblico, adulterar un poquito un texto bíblico. Satanás es el maestro de la adulteración de las escrituras, de tomar una escritura y utilizarla con un fin. Recuerden, no sé si fue la clase pasada que les hablaba de Bildad, Zofar y Elifaz. Todo lo que dicen es lindo, pero lo están diciendo para condenar a un inocente. ¿Qué espíritu los controla? ¿El Espíritu Santo de Dios? No, el espíritu de Satanás, porque Satanás es por excelencia el acusador del pueblo de Dios. Entonces, utilizan, si tú buscares al omnipotente y si tú no sé qué, todo eso es verdad, pero lo están diciendo para condenar, para llevarlo a la locura, para destrozar su fe. Y ese es el uso que le da el diablo a las escrituras, como cuando le dijo al Señor, tírate de aquí porque está escrito que tus ángeles te guardarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué está citando? Un salmo. Está citando una promesa. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Glorificar a Dios para que se cumpla la promesa? No. Llevar al Hijo de Dios a su caída, a su destrucción, a la rebelión. Llevar al Hijo de Dios al mismo punto y al mismo estado donde una vez llegó Adán. Esta es su única intención. Cuando el diablo tienta al Señor Jesucristo, lo quiere llevar a la misma posición, al mismo estado y a la misma derrota a donde llevó un día Adán y Eva, pero no pudo. También trabaja con hermanos falsos. Mateo 13, 38 y 39. Siempre su objetivo es la iglesia. Qué simple es Jesús.
es el teólogo más simple que hay en la vida. Lo más simple. El Señor Jesús lanza una parábola y luego la explica. Una parábola donde en un campo un hombre siembra trigo, pero a medianoche viene un enemigo y siembra la cizaña. ¿Qué significa la parábola? Él dice sencillito. El campo es el mundo, el trigo son los hijos del reino, o sea, el pueblo de Dios, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el que los siembra es Satanás, el enemigo. Así de sencillo. ¿Qué significa eso? Significa que siempre va a haber gente mala entre nosotros. Significa que no todo el que viene a una congregación viene de parte de Dios. Significa que en una congregación hay gente que trae el diablo. Y eso suena tan feo. Pero eso es lo que dijo Jesús. Hay gente que la trae, es el diablo. Usted no ha estado en congregaciones donde hay gente. Bueno, hay un señor en Juan, no me acuerdo si es en Juan, sí, creo que es en Juan, que se llama Diótrefes y era líder de la iglesia. Líder de la iglesia. Y resulta que ese Diótrefes no soportaba que los apóstoles vinieran a predicar a la iglesia, porque le gustaba tener el primer lugar. Y como él era un hijo de las tinieblas, cuando venían los hijos de la luz, o sea, cuando venía el apóstol Pedro, cuando venía el apóstol Santiago, cuando venían todos los apóstoles llenos del Espíritu Santo y llenos de luz, entonces sus tinieblas se opacaban por esa luz. ¿Qué hacía Diótrefes? Decía, no pueden venir, estamos ocupados, tenemos una agenda muy ocupada, no los puedo recibir. Dice, no recibía a los hermanos y al que quería expulsar de la iglesia lo expulsaba. Eso lo denuncia el mismo apóstol, se llamaba Diótrefes. Hay otro señor que se llama Alejandro el Calderero, malo como él solo. ¿A quiénes atacaba? A los siervos de Dios. Entonces, en donde quiera que hay pueblo de Dios, el diablo manda su gente. Entonces, no sea incauto. No sea incauto. Observe, tenga discernimiento. Al diablo le gusta murmurar. Al diablo le gusta difamar. Al diablo le gusta dividir. Esa es la estrategia favorita del diablo. Mire, ni el pecado ni nada. Eso le encanta al diablo. Porque eso lo puede hacer con un disfraz que se llama preocupación por la iglesia. Esa es la estrategia favorita del diablo. Hablar mal de los hermanos, dividir la iglesia, difamar al que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Por qué? Porque de esa manera debilita la iglesia. Y esa es tu herramienta favorita. Sobre todo si la persona que está atacando es la persona que Dios usa para predicar la palabra. Porque el problema del diablo siempre es con la palabra, no es con la gente, es con la palabra. A él no le importa si tú eres santo o eres pecador. A él lo que le importa es que la palabra de Dios sea adulterada, porque si la palabra de Dios es adulterada, no va a haber nunca salvación, independientemente de tu conducta, independientemente de que tu conducta sea supremamente moral o inmoral. Lo que salva es la fe en Dios. Cuando esa fe es adulterada, estás perdido, así te estés portando lo más de bien. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obra, sino por fe. Entonces, eso es lo que el diablo busca, la doctrina, la predicación. Hermanitos falsos, ¿qué dice ahora? Ministros falsos. Ministros falsos, 2 Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Okay. Miren que en este capítulo es muy importante, el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, porque todo el capítulo, ustedes lo pueden leer completo en su casa, todo el capítulo habla
de la actividad de Satanás en las iglesias. Introduce una falsa doctrina. ¿Y la introduce a través de qué? De ministros falsos. De ministros falsos. La introduce en la iglesia. ¿Y qué produce esa falsa doctrina? Lo que les acabo de decir. Vamos al capítulo 11 y vamos a leer el versículo número 3. Número 3. Aquí el apóstol Pablo está hablando de eso, de cómo puede afectar nuestros sentidos, nuestra percepción, una falsa doctrina. O sea, hay gente que dice, la predicación no es lo más importante. Lo más importante es que en una iglesia haya amor. Lo más importante es que la iglesia tenga poder. Lo más importante es que haya milagros, que haya prodigios. Ah, no, lo más importante es que haya música, que haya humo. Lo más importante es que se puedan desarrollar los dones. Mire lo que pasa cuando la palabra de Dios es adulterada. Y la palabra de Dios puede ser adulterada de mil maneras. Por ejemplo, yo nada más predico cosas bonitas. Hay hombres que no predican cosas malas. Hay iglesias donde yo no veo que prediquen cosas malas en cuanto a avaricia, o sea, no hacen mercadería, no le sacan la plata a la gente así de frente, no abusan, ¿cierto?, de su autoridad. Hermano, pero todo es bien, todo es bendición, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Si alguien te está tratando mal, deséchalo. Pues, todo bien, todo perfecto, confesión positiva, no tanto, sino como autoestima, sanidad, y etcétera, etcétera, y el amor, y no sé qué, y no sé cuándo. Hermano, pero si no predican contra el pecado, ¿cómo vamos a encontrar la santidad? ¿Cómo vamos a santificarnos si no hay una predicación clara y directa que confronte al pecador? Es que no se trata de confrontar al pecador simplemente por el hecho de confrontarlo, se trata de que la iglesia está en una lucha contra el pecado, por lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Los pongo en contexto. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo que siente celos de la iglesia? Pues sencillito, hermano, porque llegaron unos apóstoles fraudulentos, de esos de la doctrina de la prosperidad, de esos que hablan palabras rimbombantes, de esos que tienen poder para que la gente se prive, de esos que a la gente le gusta. O sea, ¿para qué los vamos a describir si ya usted sabe cómo son? De esos que, ay, cállate, si tiene poder, tiene unción, tiene todo. Entonces llegaron y eso afectó muchísimo a la iglesia. Afectó muchísimo a la iglesia. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Pero me temo, versículo 3. O sea, yo tengo celos, o sea, porque el apóstol Pablo está enojado. ¿Por qué está enojado? A ver, nuevamente vuelvo al contexto. Porque resulta que esta iglesia demostró para esos falsos apóstoles fraudulentos, demostró un afecto, demostró una sujeción, demostró una apertura, demostró un recibimiento que el apóstol Pablo hasta le recuerda que a él le tocaba trabajar para poder ser sustentado mientras edificaba esa iglesia, pero ahora estos apóstoles han despojado la iglesia, le han quitado toda la plata y ellos con gusto se han despojado de todo el dinero y lo han entregado. El apóstol Pablo tiene celos. Entonces él está explicando a qué se deben sus celos. Dice, yo los he despojado con un solo esposo con el fin de presentárselos a Cristo como una virgen pura. Es decir, yo entiendo que mi oficio con la iglesia del Señor Jesucristo es trabajar en pro de su santificación, porque el apóstol Pablo no santifica, pero lo que él predique va a influir al 100% en esa santificación. Entonces, yo sé, el apóstol Pablo entiende que su misión para esa iglesia es
enseñarla, adoctrinarla y discipularla en pro de su santidad, a fin de que esté preparada para recibir al Señor Jesucristo en pureza y en santidad. El alimento que comemos influye al 100% en esa santidad, pero ellos están comiendo basura. Versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y está hablando de Satanás, así como la serpiente con su astucia, esta es la palabra clave, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es un texto importante. ¿Por qué? Porque esa es una congregación. Y nosotros podemos pensar que una congregación que se sostiene a lo largo del tiempo y que cuenta con un edificio y que cuenta con una estructura, con personería jurídica, con canal de televisión, con redes sociales y con todo lo demás, que hoy es ley, poquitos de colores, humitos para fingir que el Espíritu Santo está, pero no está, y todo lo demás, una iglesia así podemos decir que es una iglesia respetable. Podemos decir que es una iglesia poderosa, podemos decir que es una iglesia que Dios ha sostenido. Pero las personas que están allí no están adorando realmente a Cristo. Dice, vuestros sentidos de alguna manera están extraviados de una sincera fidelidad a Cristo. Lo que quiere decir es que ellos sí creen que adoran a Cristo, pero realmente no es a Cristo a quien adoran. Ellos están convencidos que son iglesia, ellos están convencidos de que su alabanza y su adoración sube al cielo como olor fragante, ellos están convencidos como aquel fariseo que dice el Señor que oraba consigo mismo en el templo. Están convencidos que son pueblo de Dios, pero están realmente extraviados porque su fidelidad no es sincera. Su fidelidad es realmente a ellos mismos, es realmente a su propio ministerio, es realmente a su propio beneficio, porque están siguiendo a otro Cristo. Dice versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que les hemos predicado nosotros, o si ustedes reciben otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Por eso tenemos que tener mucho discernimiento, porque el evangelio del Señor Jesucristo es único, es especial y es completamente diferente. Y yo tengo que tener unos sentidos, como dice el autor de Hebreos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero hay gente que escucha una prédica, grita, aplaude y no sabe realmente qué barbaridad están diciendo. Y no quiero decir más porque de repente, podemos afectar la sensibilidad de algunas personas, pero el diablo hace que durante la prédica te duermas. El diablo hace que durante la prédica te sientes al lado de un hermanito chismoso o de una hermanita que nunca encuentra los textos. Cosas tan sencillas como eso. Es que parece que el momento de la prédica es el momento de la recocha. Entonces eso es como tan ridículo, comienza la adoración, ay, estoy en un éxtasis, subí, bajé el cielo, uy, qué tiempo tan especial, yo sentí la presencia de Dios, temblé, comenzó la prédica, ya no siento nada. Lo único que siento es ganas de ir al baño, ganas de hablar con el de al lado o sueño. Hermanos, estamos engañados. Estamos engañados porque este es un asunto de aquí del conocimiento. Recuerden, el árbol donde nos caímos se llama el árbol del sentimiento. ¿Cómo se llama el árbol? Y ahí van a decir amén. Se llama el árbol del conocimiento.
Todo empieza por el conocimiento. No, que la letra mata. Sí, mata. Mata la locura, mata la ignorancia, mata la necedad, mata las falsas doctrinas, mata todo eso. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad te hará libre. Él no dijo, sentirás el Espíritu y serás libre. No. Repito, yo en eso no creo. Y me encantan todas las experiencias que Dios me pueda dar. Todas me encantan. Yo no tengo problemas con eso. Yo soy la primera en cerrar los ojos y levantar las manos. Inmediatamente. Eso no depende ni del que canta, es que el hermanito que predica allí, el hermanito que coordina lo hace mal. Hermano, perdóneme, ¿cuántos niños chiquitos hay aquí? Porque es que aquí no aceptamos niños chiquitos. ¿Usted es cristiano o no es cristiano o vino por curiosidad? Entonces, si vino por curiosidad, no es con usted. Pero ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Si usted tiene más de un año en el Evangelio, usted necesita que el coordinador coordine como a usted le gusta para poder sentir la presencia de Dios. Usted no ha conocido a Dios todavía. Si usted necesita que le digan, cállese. Si usted es un niño, usted es un bebé. Si usted es un adorador, usted llega al culto, usted cierra los ojos y está conectado inmediatamente con la presencia de Dios. Y acá pueden estar desafinados. Eso no me afecta. Eso no me afecta. Me afecta si soy almática, sensorial y emocional. Sí. Pero esto no es del alma ni de las emociones, esto es del espíritu. Por eso el salmista dice, bendice alma mía de Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, te doy la orden. Es un asunto de la voluntad, la adoración. Mire, el que usted se pare allí, cierre los ojos y le diga al de al lado, deja de molestar, cállate que voy a adorar a Dios. Esto es adoración. Abraham se levantó a las 4 de la mañana, siendo muy oscuro. Cortó leña, la puso en el burro, agarró el pelado y se lo llevó. No estaba en trance. Tenía un dolor profundo. Pero no ha habido en toda la historia de la escritura una adoración más perfecta que esa adoración. No ha habido un sacrificio más grande y una alabanza más grande que la que Abraham dio en ese día. Y no estaba en trance. Usted tiene que aprender teología del culto. Usted tiene que aprender a adorar. No, es que yo en este momento sentí, no, hermano. No, hermano. El templo de Dios es usted. Y usted necesita ciertas notas musicales para sentir a Dios. Si usted necesita ciertas canciones y si usted necesita a cierto hermanito que sí sabe coordinar, y con esto no estoy diciendo que no tenemos que mejorar la excelencia. Claro, claro, hay hermanitos que cuando cantan te sacan de la presencia de Dios. Claro que los hay. A mí me pasa. Aquí pasan cosas raras. A veces yo, ¿qué pasó? Se desafinó, se atravesó, y ahora qué vamos a hacer, está atravesado. Pero ¿sabes? Que me da tanta alegría ver que hay gente que sigue metido en la presencia de Dios, que están atravesados. Están atravesados, están perdidos. Esa no es la canción. Ay, qué barbaridad, Señor. Pero Dios está aquí, hermano, para el que quiera, para el que quiera, para el que quiera, porque realmente el templo somos nosotros. Satanás siempre quiere embolatarte tus sentidos, que tú creas en lo que tú percibes y en lo que tú sientes, y no en lo que la Biblia dice. No en lo que la Biblia dice. Hermanos falsos, ministros falsos. Y dice, temo que la serpiente con su astucia, así como engañó a Eva, los engañó también a ustedes. ¿Y de qué manera queda una congregación engañada? Escuche, el apóstol Pablo está hablando de una congregación que él fundó. ¿Sí ven la gravedad de las palabras del apóstol Pablo? Quiero que entiendan eso, porque nosotros a veces leemos la Biblia románticamente, pero muchas veces yo leo la Biblia y me sorprendo. Dios mío, si esto pasó en este tiempo con hombres como el apóstol Pablo, ¿qué se espera para estos tiempos? Dice que esta congregación, toda la congregación, porque no está hablando con una persona, toda la congregación de los corintios, hablaban en lenguas
profetizaban. Tenían los mejores maestros. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. 4 grupos enfrentados, llenos de conocimiento. Dice, ay, la letra mata. No, llenos de unción. Hablaban en lenguas y profetizaban. Profetizaban tanto, hermano, que el apóstol Pablo dijo que profeticen al día nada más 3. Lea la segunda carta a los Corintios. Por eso cuando vienen con el cuentico, es que debe ser así. Es que, no, hermano, debe ser como está escrito aquí. Qué pena. No es como a ti te gusta. No es como a ti te gusta. Aquí tenemos un modelo, cómo debe ser el culto. Y aquí el apóstol Pablo, con tanto profeta que había, dijo, no, un momentico. Hágase todo decentemente y con orden. O sea, el principio es la decencia y el orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios decente y es un Dios de orden. Y, hermano, había tanto profeta que se formaba una recocha, todos profetizando. Todos profetizando, llenos del Espíritu. No. ¿Sabe por qué no? Porque cuando yo quiero mostrarme, así sea con los dones que Dios me ha dado, el principio que me está rigiendo es un principio satánico, aunque el don me lo da Dios. O sea, todos los que cantan bonito porque Dios le dio buena voz. El diablo era cantante, era músico. Entonces, todos los que tienen dones, lo dice la Escritura, toda buena dádiva, todo don perfecto, cantar, todo, hermano, Shakira, Elvis Presley, todas esas voces, piensen cualquier voz viene de Dios. Ahora, el usarla para engrandecerme yo, viene del diablo. Y esto también se da en la iglesia. Eso también se da en la iglesia. ¿Por qué? Porque formaron un desorden en un lugar donde debe reinar el orden. ¿Y qué fue lo que aprendimos de principio? Que el desorden y la confusión son principios satánicos. Él desordena lo que Dios ordena. Pero como a nosotros nos encanta el desorden, cuando se forman esos shows, nosotros decimos, uy, poderoso estuvo el culto. ¿De dónde sacamos esas percepciones? De la actividad satánica en la iglesia. ¿A través de quién? Pero no, pero nosotros somos iglesia. A través de los hermanitos falsos que el mismo diablo trae para la iglesia y a través de las doctrinas falsas que se predican de vez en cuando, porque hay unas iglesias que no las predican siempre, pero de vez en cuando dejan que se cuele alguno y ya, y no aclaran nada y todo sigue así. Aquí había una iglesia extraviada, completa. Y esa iglesia aparece también en la iglesia de la Odisea. Dice Jesús, a la iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Muchas iglesias no tienen a Cristo porque se han extraviado. ¿Y se han extraviado por qué? Porque el enemigo utiliza siempre la adulteración de la doctrina porque eso le da excelentes resultados. Excelentes resultados. Y por último, usa la persecución. Pero eso no es tan grave. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ok. Mire lo que está diciendo. Eso está en la iglesia al final de Esmirna, una iglesia perseguida, y dice, el diablo los va a meter en la cárcel, pero ustedes sean fieles hasta la muerte. No dice, los va a meter en la cárcel y de ahí los voy a sacar con poder, y no dice, sean fieles hasta que los maten. Sean fieles hasta que los maten. La iglesia perseguida. Conocemos muy poco acerca de la iglesia perseguida y debemos instruirnos más. Hay un ministerio, hermanos, hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas. Es un ministerio casi que clandestino. Allí en ese ministerio una página, vamos a decir que es una página, tienen una página en internet, se llama Puertas Abiertas. Allí relatan toda la persecución de los cristianos, cambiando los nombres por seguridad de los cristianos. Tienen los nombres de los misioneros cambiados, los nombres de las iglesias cambiadas. Todo está cambiado. ¿Por qué? Porque si llegan a encontrar a esas personas a través de las redes sociales, los matan. Hay una iglesia perseguida. Hoy muchas personas están siendo ejecutadas
por creer en el Señor Jesucristo. Ejecutadas. Ejecutadas. El primer país en persecución, Corea del Norte. Corea del Norte ejecuta a los cristianos. Corea del Norte obliga a los niños a denunciar a sus padres cristianos. Y después los mismos niños se enteran de que sus padres fueron apresados y fueron ejecutados por su propio testimonio. Es un país, de eso no se sabe nada, de eso nadie sabe nada. Bueno, en esta página de Puertas Abiertas usted se entera de lo que está pasando en el mundo. Y además de eso, es bueno que nos enteremos que la persecución se va a extender sobre toda la iglesia, o sea, sobre todo el remanente se va a extender. Y la pregunta es si estamos preparados para la persecución. Otro nombre de Satanás es diablo. ¿A qué se dedica el diablo? A calumniar, calumnia. En Génesis 3, del 1 al 5, Satanás calumnió a Dios porque le atribuyó a Dios la intención de querer hacerle daño a sus criaturas, de querer impedir el placer de sus criaturas. No morirás, sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol serás igual a él, sabiendo el bien y el mal. Eso es una calumnia contra Dios. Luego lo tenemos también calumniando a Job. Como no le encontró, después de darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas, no lo encontró practicando ningún pecado, entonces apuntó al lugar donde él no puede entrar, al lugar del corazón de Job, al lugar de sus intenciones, y dijo: él te sirve porque tú lo has bendecido, él te sirve por interés. O sea, realmente lo que Job valora no es tu persona, sino los beneficios que tú das. Tú eres un Dios tan indigno, le está diciendo el diablo a Dios de esa manera, tú eres un Dios tan indigno, tan poco glorioso, que necesitas casi que sobornar a tus criaturas para que te adoren. Las criaturas que te adoran son las que tú bendices, pero quítale todas las bendiciones y verás que blasfeman de ti. Siempre creemos que el tema principal de Job es el sufrimiento de los justos, pero el tema principal del libro de Job es la dignidad de Dios, el derecho de Dios de ser adorado simplemente porque Él es digno de adoración y no por lo que Él nos ha dado. El propósito del libro de Job es demostrar que hubo un hombre que pudo adorar a Dios por lo que Dios es y no por lo que Dios le daba. Eso es lo que está en tela de juicio, la dignidad y la gloria de Dios, más que el hecho de si como criaturas sufrimos o lo pasamos chévere o lo pasamos barro. Eso es un problema secundario en el libro de Job. La guerra de Satanás con Job es la dignidad de Dios, no tanto Job. A él no le importa Job, a él lo que le importa es demostrar que nadie va a adorar a Dios, porque el objetivo de Satanás es la adoración. Satanás se muere porque tú te adores a ti mismo, porque tú adores tu dinero, porque tú adores tu ministerio, porque tú tuerzas el objeto de tu adoración y creas que adoras a Dios, pero en el fondo de tu corazón otro sea el objeto de tu adoración. De esa manera, Él ha triunfado sobre el corazón de todo ser humano. Por eso es tan importante el asunto de la adoración. También le llaman el acusador, porque es que Él se dedica a eso. Apocalipsis 12:10. Okay. El acusador de los hermanos. Él se dedica a acusar. ¿Acusó a Job de qué? De interesado. Lo acusó de interesado. Él es el que sube a acusar a los hermanos. A veces acusa sin razón, a veces acusa con razón. Pero lo importante es que nosotros entendamos que su trabajo es acusarnos. Zacarías 3, del 1 al 2,
Ahí hay otra visión de Satanás acusando al sumo sacerdote. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ok, en ese texto vemos que el sacerdote Zacarías, si bien había fallado, si bien había algo en su vestidura, dice que se había manchado su vestidura, pero aparece una visión donde le es quitada esa vestidura y le es colocada otra vestidura. La Biblia nos enseña que no debemos pecar, pero que en caso de que hayamos pecado, acudamos corriendo al trono de la gracia, porque dice la Escritura que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, el Señor Jesucristo es nuestro abogado. ¿Y por qué le dan el nombre de abogado? Pues porque todos los acusados necesitan un abogado. Todos los acusados necesitan un abogado. Y Jesucristo es nuestro abogado. Él nos defiende con su justicia. Las cosas que nosotros hacemos mal, las cosas en las cuales nosotros fallamos, Él se presenta delante de Dios y dice: yo pagué el precio y la deuda está saldada. Él hace esa obra siempre que nosotros fallemos y acudamos corriendo para pedir perdón, acudamos en arrepentimiento para pedir que Él nos cubra con su sangre nuestro pecado y nuestra maldad. También es un tentador. Esta es otra operación de Satanás. Acusa delante del trono de Dios y es un tentador. O sea, esto tiene que ver con lo que Él nos rodea. Es decir, nos rodea, nos mira y detecta por nuestras actitudes o por nuestro pasado, detecta cuáles son las cosas del mundo que todavía nos gustan. ¿Cuáles son las cosas de nuestra carne donde somos débiles? Él es el tentador. ¿Qué hace el tentador? Coloca delante de nosotros las cosas que nos pueden llevar a la caída. En el libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 30, el Señor Jesús está hablando con los discípulos y dice: ya no voy a hablar más con ustedes, ya está próximo a ser prendido y crucificado. Y dice: ya no voy a hablar más con ustedes porque ahora viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada en él. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo no lo puede tentar. ¿Y por qué no lo puede tentar? Porque no hay en el corazón de Jesús ningún otro deseo diferente a hacer la voluntad de Dios. En el corazón de Jesús no hay codicia como para que él se rindiera ante el hecho de que Satanás le presentara todos los reinos del mundo y le dijera: todo esto te doy si tú postrado me adoras. ¿Qué pasaba en el corazón de Jesús? Que no hay codicia, es decir, no hay un deseo de poseer esos reinos, hermano, en parte porque todos esos reinos son de él. No hay en el corazón de Jesús un deseo de formar un show que haga que todo el mundo me vea. Ay, tener una entrada así triunfante y descender desde aquí, tirarme del pináculo del templo y que los ángeles me carguen y me lleven. Hermano, eso hubiera sido un show tremendo y todo el mundo se hubiese postrado y hubiesen dicho que él era el Mesías verdadero. Era una tentación que tiene que ver con los deseos que tenemos los seres humanos caídos de sobresalir, de reconocimiento humano, de fama, de gloria, de aplauso. Eso está en lo profundo de nuestro corazón y hace parte de nuestra naturaleza caída. Por ahí es que nos tienta el diablo. El diablo nos tienta con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne y con la vanagloria de la vida. Es decir, con las cosas que yo codicio, con los apetitos de mi carne, o sea, con lo que quiero comer y nosotros no le ponemos atención al asunto de la comida, no le ponemos atención al asunto de la bebida.
Pero el diablo nos tienta con todos los deseos de nuestra carne, comida, bebida, sexo, donde hay una debilidad, donde hay un vacío, ahí está Satanás ofreciéndonos lo ilícito, porque sabe que lo deseamos. Y si ese deseo es más fuerte que agradar a Dios, vamos a caer. Por eso Santiago escribió, nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. O sea, en el corazón de Dios no hay una expectativa de que te resbales. Él no es de los que pone cascaritas para ver si tú caes. No, el anhelo de Dios es que tú camines recto, que tú camines en rectitud y que camines en integridad. Y todo lo que Dios va a proveer para tu vida tiene que ver con tu santidad. Por eso es que no siempre provee lo que tú codicias. Por eso es que no todas tus oraciones son escuchadas. Por eso es que no todas tus peticiones son respondidas. ¿Por qué? Porque Él está mirando la sanidad de tu alma. Un pastor escribió algo diciendo que si la riqueza fuera la señal de la aprobación divina, entonces el diablo no la ofrecería también. La riqueza es la señal de la aprobación de Satanás. Satanás es el que ofrece riquezas. Ahí está ofreciéndole al Señor Jesucristo todos los reinos del mundo. Y esa ha sido su gran estrategia. La doctrina de la prosperidad ha sido como la estocada más fuerte que Satanás le ha dado a la iglesia. Una iglesia que está llena de codicia. Un cristiano que está lleno de codicia. Es un cristiano que ya está perdido. Un cristiano que abraza el dinero, que ama el dinero. Es un cristiano que ya está perdido. Sus sentidos ya están completamente extraviados. Entonces, mientras Jesús dice, el diablo no tiene nada por dónde agarrarme, Santiago dice, cada quien es tentado, y no dice por el diablo, cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Dios no te lleva para allá, tú caminas hacia allá, porque ahí está lo que te gusta. Cuando tú prendes el televisor, tú sabes lo que hay en el televisor. Tú sabes si es bueno y tú sabes si es malo. Y yo no estoy hablando de que ver televisión sea pecado. Yo veo televisión muy de vez en cuando. Yo sí veo. Sí veo. Cuando no hay más nada que hacer, que eso es raro. Pero lo que quiero decir es que tú conoces, tú sabes los lugares donde están los chismosos. Tú sabes los lugares donde está el pecado. Tú tienes que tener discernimiento. Mira, hay lugares donde uno no es que no pueda ir, sino que uno llega y a los 5 minutos ya se quiere ir. Que son lugares donde el ambiente ya está contaminado. Hay conversaciones, hay personas que son tóxicas. Tú tienes que discernir porque tú tienes la palabra de Dios y tienes el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que conocer tus debilidades. ¿Cuál es la debilidad de tu carácter? El Señor Jesucristo lo dijo, si tu mano derecha es ocasión de caer, córtatela. Así de sencillo. Y eso tú lo sabes. Tú lo sabes. Todos lo sabemos. Entonces, no hay que echarle la culpa al diablo. Si tú andas rondando, o sea, si tú como diabético andas parado en la puerta de la repostería, ese es tu problema. Problema. El problema no es el dueño de la repostería, el dueño de la repostería está ahí. ¿Qué haces parado ahí? Eres tú. Entonces, fue el diablo que me puso la repostería. No, tú llegaste ahí, eso no camina. El que camina hacia la repostería eres tú. Y lo mismo sucede con el diablo. Tú caminas hacia donde él reina. Tú caminas y te pones en el lugar donde él puede actuar sobre tu vida. Ahora que comience la parte de la guerra espiritual lo veremos con mayor claridad. Bueno, se le dice también príncipe y Dios de este mundo. Vamos solamente a leer las citas, Juan 12:31 y después 2 Corintios 4:4. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado
afuera. El príncipe de este mundo. O sea, la cita es con el fin de que miremos los nombres. El príncipe de este mundo. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para El que Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Tiene capacidad para enceguecer lo que estábamos diciendo de los sentidos, de la percepción. Ahora, primera de Juan 5:19. sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ok, eso es importante, porque decimos, ay, no, pero es que todo es el diablo. El mundo entero está bajo el maligno. Grave esa frase, primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Y ahora vamos a primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ok, entonces volvemos a lo mismo, o sea, lo que está en el mundo, o sea, eso que nos atrae no proviene de Dios. Pilas con eso, lo que nos atrae no proviene de Dios. Otro nombre para Satanás es el destructor, eso está en Apocalipsis 9:11, no lo busquen, es el destructor que se va a manifestar cuando comience la destrucción final. También lo llaman el gran dragón y también lo llaman la serpiente antigua. O sea, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, aparece como una serpiente, pero luego, o sea, uno por qué razón tiene que decir que esa serpiente es el diablo, si ahí no han nombrado al diablo, porque al final el libro del Apocalipsis dice que el gran dragón y el diablo es la serpiente antigua. Eso está en Apocalipsis 12:9. Bueno, entonces, como ya hemos hablado tanto de los poderes del diablo, vamos a hablar de sus limitaciones. Número 1, no puede hacer nada sin permiso de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 1, la Biblia dice que después de que Jesús fue bautizado en el Jordán, ustedes recuerdan lo que pasó, Jesús llega al río Jordán donde está Juan el Bautista y está bautizando y dice bautiza. El bautismo de Juan el Bautista tenía que ver con la confesión de los pecados. De hecho, todos los bautismos tienen que ver con eso. Es decir, Juan introducía a la persona en el agua y la persona que se hundía en el agua estaba reconociendo que era pecador y estaba comprometiéndose con Dios a dejar el pecado y vivir una vida nueva, pero estaba arrepintiéndose de sus pecados. Cuando Juan ve a Jesús venir, dice, yo no te puedo bautizar, yo soy el que necesito que tú me bautices. Pero Jesús dice, debemos cumplir con toda justicia porque Jesús está representando a los pecadores y él quiere participar de ese bautismo para representar a los pecadores y avalar el ministerio de Juan como el ministerio de aquel que fue ordenado por Dios para preparar el camino de Jesús. Entonces, allí bautizan al Señor Jesucristo y la Biblia dice claramente que se oyó en el cielo una voz audible, que no solamente la escuchó Jesús, sino que la escucharon todos los que estaban alrededor. Escucharon una voz de Dios el Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Esa fue una palabra que llegó de parte de Dios para el Hijo junto con una unción especial del Espíritu Santo. Y luego, cuando vamos a este texto, en Mateo 4, versículo 1, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, o sea, en ese bautismo donde recibe el Espíritu Santo, pero ojo, recibe el Espíritu Santo y recibe la palabra que dice que este es mi Hijo amado. Recibió la unción y recibió la palabra. Y dice, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu de Dios, no por su concupiscencia, porque no la tiene. Fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto con el propósito de ser tentado por el diablo. El diablo no puede tentar a nadie si Dios no se lo permite. Por eso cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dijo que pidiéramos, entre todas las babosadas que pedimos, una de las cosas más importantes que tenemos que pedirle a Dios es que no nos deje
caer en tentación, que no nos deje caer en la tentación. Eso es supremamente importante para nuestra vida espiritual. Pero normalmente nosotros nos creemos los chachos. Siempre nos creemos los chachos. Siempre. Así como Pedro, que dice, yo no te puedo negar, yo voy a dar mi vida por ti, jamás te voy a negar. Así somos todos nosotros. Y esos son los que más facilitos sienta el diablo. Pero si usted es una persona que tiene ese temor reverente y que sabe que sin Cristo, separado de él, no puede hacer nada, es más difícil que usted sea tentado. Pero si usted es de los que se levanta así, ah, no, rapidito usted va a caer. Entonces, fue llevado para ser tentado por el mismo Espíritu de Dios. Job muestra claramente que Satanás tuvo que pedir permiso para hacerle daño a Job. ¿Cierto? Líbranos del mal, dice también el Padre nuestro. Líbranos del mal. Hermano, cuando viene el mal, es porque Dios lo permite. Es porque el diablo fue allá, presentó una queja, vaya usted a saber si usted estaba haciendo algo malo o si es que de repente se está portando tan bien, que nadie se lo cree, como Job, que se estaba portando tan bien, que entonces había que averiguar cuáles eran los motivos de portarse tan bien. Así que no tiene que ver con el pecado, tiene que ver. Si Dios le da permiso al diablo, escuche, si Dios le da permiso al diablo de mover algo en su vida, su economía, su salud, también le va a dar a usted el poder y la fuerza para soportar y para vencer. Y toda esa tentación será para gloria de Dios y para crecimiento espiritual suyo. Entonces, no hay que temer porque Dios sabe lo que hace. Ahora, si usted es una persona que usted no va a resistir la tentación, sencillo, Dios le va a decir al diablo, no lo tocas y punto, se acabó. Entonces, por eso, ¿qué es mejor? Hermano, no se haga el chacho. ¿Sí entiende? No se haga el chacho. No se crea el superpoderoso. Sea consciente de su debilidad. Y preséntese a Dios como una criatura débil. De tal manera que el diablo no diga, mira cómo está de bollón, mira cómo está de creído. Se cree, no se cree el más santo de los santos. Permite que yo haga tal cosa, como para que reniegue, como para que deje de orar, como para que, ok. Entonces, no se haga el súper porque nadie lo ve. También en Lucas 22:31, bueno, esa es la que ya dijimos, que el diablo, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandear. Entonces, pues la oración debe ser, Señor, cuando el diablo pida permiso, por favor, dile que no, que yo no voy a poder, dile que yo no voy a poder. No, yo sí le digo al Señor, no, esa prueba no, yo no puedo con eso. Bueno. Y finalmente cuando llega la prueba, entonces hay que decirle al Señor, cuando ya llegó la prueba, se le dice, entonces dame fuerzas para poder, dame fuerzas para poder. Esa ha sido mi oración durante las pruebas. Ayúdame a pasar por este desierto sin decir ninguna barbaridad, sin pelar el cobre, sin perder la fe, sin insultar a nadie, sin hacerle daño a nadie y que yo salga en victoria. Y esto siempre Dios lo va a conceder. Bueno, se le puede resistir. Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es supremamente interesante. A mí me parece supremamente interesante que en ese texto no esté la palabra reprender al diablo, sino someterse a Dios. Esa es una clave para cuando el diablo lo está molestando, ¿cierto? Dice así, número 1, someteos pues a Dios, porque hay que someterse a Dios. Hombre, porque él fue el que le dio permiso al diablo de molestar. Usted ha leído el libro de Job, todo lo que el diablo hizo con ese señor. Y Job nunca lo nombró. Y cuando Dios aparece, nunca le da explicaciones a Job. No, mira, Job, no fui yo, fue que el diablo es irrelevante. Finalmente, Job decía, Jehová dio y Jehová quitó. Escucha, Job le atribuyó todas sus desgracias a Dios. Escucha bien, Job
atribuyó. En ningún momento, no sale Job cantando al final, yo le arrebato a Satanás lo que me ha quitado. Hoy la canción del arrebato, de los arrebatados. No, no hace nada de eso. Ese señor ni siquiera lo nombra, ni siquiera lo nombra. Ni Dios lo nombra, ni Job lo nombra. Y todo lo que le pasa es, él me dio, él me quitó, él me ha hecho morar como en las tinieblas. Y eso es malo. Es malo decir que Dios me enfermó. Hermano, no es malo. Porque Él lo ha podido impedir y no le dio la gana. Todo lo que me haya pasado, yo entonces me contento, o sea, yo excuso a Dios, o sea, para yo salvaguardar mi adoración, para yo salvaguardar mi corazón, para yo poder seguirle cantando a Dios, yo tengo que sacrificar la soberanía de Dios y decir, fue el diablo. En ese momento, ya Dios para mí deja de ser Dios. No sé si me están entendiendo. No sé si me están entendiendo. Si yo me pongo a darle culto a Satanás, ¿y cómo le doy culto a Satanás? Pues cada vez que me enfermo, fue el diablo. Cada vez el diablo para allí, el diablo para acá. El diablo para allí, el diablo para acá. ¿Y por qué no decimos como dice Job? Si Dios me enfermó, Él me sanará, Él me curará o me matará. Ah, no, es que Él nos tiene que bendecir porque si no, no es Dios. ¿Quién te dio la vida? ¿Cuánto pagaste por ella? Ay, que si Dios es bueno no me quita la vida. Ay, si Dios quiere que te vayas allá a su presencia es malo. El malo eres tú que amas más este mundo que la gloria de Dios. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. Entonces, nuevamente, para tratar con el diablo, no dice reprender. Ahora, yo no quiero entrar en ese punto de la reprensión, porque yo muchas veces también me ha tocado reprender. Cuando yo veo que lo que está encima, pues tocó. De vez en cuando traen algún endemoniado y me lo ponen ahí al lado y yo, anda, problema. Eso no me gusta. Y no es porque no es un oficio mío. No es oficio mío. Entonces, sí, de vez en cuando pasan esas cosas y tocó. Pero hermano, cuando hay un accidente, cuando hay una enfermedad, cuando hay un conflicto, cuando algo sale mal, enseguida es el diablo. No, Dios, tú tienes el control. Y aunque lo que estás haciendo no lo entiendo, te sigo adorando. Bendito eres por los siglos de los siglos. Hermano, someteos pues a Dios. Si te cambiaron en el trabajo, bueno, si estabas haciendo carrera para un puesto, ¿a cuántos le estás haciendo carrera? Porque tú eres el mejor, tú eres el plus ultra, tú eres el que sabe hacer esas cosas. Ya el gerente se va a ir, tú eres el que viene detrás y de repente, ¡chin!, te presentan al hijo del dueño graduado por allá en Harvard, en no sé qué, y vas para abajo otra vez. El diablo. Diablo. Y comienzas a mirar maluco al pelado. Y comienzas a chismosear, es que ese señor acaba de llegar y no está capacitado. Comienza la murmuradera. La misma carne. En esta empresa no tienen en cuenta las habilidades ni el sacrificio ni nada. En esta empresa y comienza, habla que te habla, murmura que murmura. ¿Murmura de qué? De la autoridad. Someteos pues a Dios. ¿De dónde viene la autoridad? No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay han sido establecidas por Dios. Y el que se resiste a la autoridad, se resiste a Dios. Y acarrea maldición. Ay, ¿ya qué más quieres? ¿Quieres vencer a Satanás? Someteos pues a Dios. Sométete a Dios. Sométete a Dios. Estás en una situación humillante, sométete a Dios. Baja la cabeza, sométete a Dios. Acepta la disciplina de Dios. Eso se llama resistir al diablo. Cuando el diablo te está apretando así, ¿qué es lo que él quiere? Que te quejes. ¿Qué es lo que él quiere? Que digas
que hay injusticia. ¿Qué es lo que él quiere? Que murmures, que hagas exactamente todo lo que él sabe hacer. Murmurar, difamar, dividir, quejarse, renegar, maldecir y exaltarlo a él. Y decir, estoy fregado porque el diablo me tiene enfermo. Conclusión, mi vida no está en las manos de Dios, sino en las manos de Satanás. Eso es exactamente lo que él quiere. Pero si lo ignoras y le das gracias a Dios por lo bueno, por lo malo, si lo adoras, que lo que él pelea es la adoración. Y de esa manera, cuando nos enfrentamos a un fracaso, cuando nos enfrentamos a una adversidad, cuando nos enfrentamos a algo, nosotros podemos glorificar a Dios, pero podemos caer en la tentación de no entiendo por qué, de no me gusta esto y de que el diablo finalmente es el que gana todas las batallas en mi vida. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. La prueba produce paciencia y que la paciencia lo que tiene que ver es con el perfeccionamiento de nuestro carácter. Entonces, someteos pues a Dios, resistir al diablo, es decir, resístete al diablo, no vayas a chismosear, no vayas a renegar, no vayas a quejarte, alaba a Dios, adora a Dios, honra a las autoridades que están abusando de ti, honra a todo el mundo. ¿Y qué va a hacer el diablo cuando vea a alguien? Porque una de las cosas, hablamos de que su pecado era el orgullo, la soberbia. Y donde hay orgullo y hay soberbia, hay insubordinación. Es decir, la persona soberbia y orgullosa siempre tiene problemas con la autoridad. Porque obedecer es lo más humillante que hay. Obedecer. O sea, no hacer lo que yo quiero, sino lo que otro quiere. Lo que otro me pide, lo que otro me ordene, eso es humillante. Entonces, luego de la soberbia y del orgullo que se gestó en el corazón de Satanás, vino la rebelión. La rebelión es que ahora no obedezco órdenes, sino que trabajo para que tus órdenes no se lleven a cabo. O sea, me opongo a todo aquel que está haciendo tu voluntad. Estorbo todo lo que tú quieres hacer. Conozco los propósitos de Dios, pero me convierto en una piedra de tropiezo. Llego a cualquier lugar y en vez de ayudar a que la cosa avance, estoy ahí estorbando. Entonces, ¿qué hace Satanás con una persona así? Huye, huye. Porque una persona así es una persona con la que Satanás no puede. Porque es que está diciendo nuevamente, someteos pues a Dios, no al diablo, a Dios. Resistir al diablo y el diablo finalmente huirá. Huir no es lo mismo que ser echado. O sea, cuando yo reprendo al diablo, yo le estoy ordenando que se vaya. Pero una persona que huye no se va porque le dijeron que se vaya. ¿Por qué huye alguien? ¿Qué es huir? Huir es percibir que hay una amenaza y me pierdo solita. Es muy diferente a que yo diga, me hace favor y te vas ya. Ya me toca ir. No. El diablo se va cuando se vea perdido en el propósito que tiene con lo que está haciendo en tu vida. Es posible que muchas disciplinas de Dios se alarguen, así como se alargó el desierto. Que el desierto tenía que durar aproximadamente un año, dicen los estudiosos que la peregrinación de Egipto a la tierra prometida se podría hacer, dicen unos que 6 meses, otros que un año, pero duró 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda de por qué? Por la rebelión contra la autoridad, porque no les gustaba a Moisés, porque murmuraban y murmuraban contra Moisés. No aprendieron nunca a respetar la autoridad. Su destrucción ya fue decretada. En Génesis 3:15, ya eso lo vimos, hay una promesa donde dice que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Una herida en la cabeza es una herida mortal. Satanás está herido en la cabeza. Satanás está herido en la cabeza.
todo aquel que tiene una herida en la cabeza está muriendo, está muriendo. Pero así ustedes han visto esas películas, ¿cierto? Esas películas propias de Hollywood que al que es le desbaratan todo el arma, así, todo, pero siempre queda vivo. Siempre queda vivo así. Y entonces así arrastrado y lleno de sangre, así lleno de sangre, se arrastra hacia la pistola que quedó por allá lejos, pero se arrastra, y agarra la pistola y ¡pum! Y le da. Bueno, eso es lo que hace Satanás, nos pega en el calcañar. Tiene poder para herirnos en el calcañar. El calcañar, o sea, aquí. O sea, tiene poder para dañarnos el caminado. El caminado. Él no nos puede quitar la salvación, no nos puede quitar nada, pero nos puede dañar el caminado. ¿Cómo es un cristiano que tiene dañado el caminado? El cristiano chismoso, el cristiano quejumbroso, el cristiano egoísta, el cristiano que no sirve en la iglesia, el cristiano pasmado, el cristiano que no ora, el cristiano que solamente ve televisión, el cristiano que le cae gordo todo el mundo en la iglesia. Este es un cristiano al que Satanás le ha dañado el caminado. Camina mal, camina muy mal. Camina muy mal. Pasa todo el día quejándose, pasa todo el día murmurando, está lleno de amargura, está lleno de fastidio, está lleno, no sirve para nada. ¿Qué le dañó el caminado? Lo hirieron en el calcañar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Satanás conoce su final. Apocalipsis 12, del 9 al 12. Rápidamente vamos a mirar estas citas. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ok. Él conoce su final, su destrucción final está decretada. El diablo sabe los tiempos, conoce los tiempos. Si usted mira todo el proceso de Satanás, él ha ido cayendo, descendiendo. Él antes era un querubín protector del trono de Dios y luego fue echado al tercer cielo en los lugares celestiales donde él habita ahora mismo. Pero pronto viene un tiempo en que va a ser echado de esos lugares. En esos lugares celestiales, vamos a ver en la próxima clase, va a comenzar la parte de la batalla espiritual, ya lo que tiene que ver con nosotros, la batalla espiritual. En esos lugares celestiales, él ejerce su dominio y su influencia sobre la tierra, porque ya aprendimos que le fue dado derecho por parte del hombre, que era el poseedor de la tierra con derecho propio, y tenía la facultad de hacer con la tierra lo que quería, porque Dios le dio esa facultad y se la puso en las manos a Satanás. Entonces, él ahora mismo opera en las esferas celestiales, algo así que llaman el primer cielo o el segundo cielo, perdón, el segundo cielo, porque el primer cielo es el que vemos, donde están los asteroides y todas esas cosas, y la estrella, y el segundo cielo es donde están los ángeles con todos los demonios y con todos los ángeles caídos, y el tercer cielo es donde está el trono de Dios. Bueno, el Apocalipsis muestra que hay un momento en que él es lanzado a la tierra, y eso es en los últimos 7 años de anteriores al fin del mundo, los 7 años de la tribulación o de la gran tribulación. En ese tiempo esta clase no es de Apocalipsis, no me vayan a esperar al final de la clase a hacerme ninguna pregunta que tenga que ver con eso, por favor. Entonces, Satanás lo van a echar de allá del segundo cielo, lo van a tirar para acá, para la tierra, ¿cierto? Y cuando eso pase, ya él sabe que le quedan poquitos años. 3 años y medio exactamente le queda.
y desciende con gran ira porque él sabe que ya su destrucción está, que ya la maldad se le acabó, que el imperio de la mentira se le acabó, que ya no va a poder sentir ese placer que sienten acusar a los hermanos, que todo eso se le acabe y lo echan acá a la tierra. Entonces, imagínense, hermano, todo lo que está pasando con Satanás allá lejos. Ahora, imagínense lo que va a pasar con Satanás aquí caminando por las calles. Caminando por las calles. Bueno, pues la Biblia dice que nosotros no estaremos aquí, por eso dice, ay de los moradores de la tierra. Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido. Entonces él va descendiendo, ¿cierto? Desciende del trono de Dios, desciende al segundo cielo, desciende a la tierra y luego va a descender al abismo donde lo va a echar Dios, no nosotros, como algunos creen que lo pueden echar. Nadie puede echar a Satanás en el abismo. Dios es el que se encarga de echarlo donde él lo quiere echar. Entonces deje de estarlo echando donde no está por ahora. Va a llegar un momento en que viene para acá, para la tierra, y después más abajo para los abismos, para el lago de fuego, del azufre, de todo eso, pero esa agenda la tiene Dios. Esa agenda la tiene Dios. Hay otro texto, Apocalipsis 20:10, ya para terminar, Ezequiel 28, ya lo conocemos, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.